Carrizo, quienes son profesoras de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. Ellas hoy nos van a hablar sobre salud bucal, rutinas de cuidado en el aislamiento social, durante el aislamiento social. Les pido el favor a los participantes mantener los micrófonos apagados, las cámaras apagadas, para tener un mejor rendimiento de la señal. Al final de la charla, más o menos 10 minutos antes, hacia las 11:50, 11:45, 11:50, vamos a dar un espacio para preguntas, discusiones, que podemos ir haciendo preguntas o planteando preguntas a través del chat de la plataforma. Bienvenidas, profesoras Elizabeth y Carol. El micrófono es todo de ustedes a partir de este momento. Buenos días a todos. Gracias, profesora Liliana, por la presentación y por la oportunidad que nos da como profesoras de la Facultad de Odontología de participar con un tema que consideramos muy importante dentro de estos momentos de aislamiento social en el cual cada uno de nosotros nos movemos dentro de un espacio generalmente de casa, de alguna manera delimitado y que nos afecta profundamente en nuestra cotidianidad. En ese mismo sentido, hemos venido trabajando la doctora Carol y yo discutiendo qué pasaría con la salud bucal o cómo está el proceso del cuidado de la salud bucal dentro de un espacio y sobre todo frente a un cambio de comportamientos diarios. Y un poco para abordar ese tema, consideramos muy necesario contarles a ustedes desde dónde nos paramos, qué es lo que nosotros pensamos. Siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a tratar de hacer unas aproximaciones a cómo comprendemos o cómo se comprende la salud bucal desde diferentes escuelas o formas de ver la salud bucal, algunas recomendaciones en el aislamiento social para finalmente llegar a la rutina del cuidado de salud bucal y la atención odontológica que hoy en día nos están planteando frente al COVID-19. Siguiente, por favor. Entonces, la salud bucal, no importa la edad, siempre sabemos que es muy importante, que siempre la tenemos que cuidar y para eso siempre nos han recomendado mantener ciertos hábitos, principalmente hábitos higiénicos. Y en ese sentido, así evitamos lo que de alguna manera consideramos que es salud bucal. Siguiente, por favor. La salud bucal siempre la hemos comprendido desde tiempos antiguos como la ausencia de la enfermedad. Si tienes caries, estás enfermo, pero si no tienes caries, no estás enfermo. Entonces, la relacionamos es con ausencia de enfermedad, más no con una condición que debería permanecer en los individuos. En ese sentido, siguiente, por favor. La enfermedad, bajo esa mirada, tiene una explicación biologista, unicausal, que si tienes placa, si no te cepillas, que si comes dulce, te dan las enfermedades bucales. Y adicionalmente a eso, siguiente, por favor, consideramos de alguna manera que si no tenemos esos hábitos saludables, si no comemos bien, si no nos alimentamos bien, pues inmediatamente nos da la caries dental. La salud bucodental, en ese sentido, y avanzando ya un poco en el conocimiento, la OMS plantea que es fundamental para gozar de una buena salud y calidad de vida. Ya empieza a mirarla un poco desde la salud y en el entendido que hace parte de lo que hacemos permanentemente en nuestra vida. Siguiente. Pero inmediatamente la enmarca como una ausencia de dolor, ya sea de cualquiera de los componentes de la boca o de la garganta, la presencia o no de infecciones o enfermedades periodontales, y finalmente considera que la salud bucal, cuando se afectan estas funciones, limita la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que de alguna manera nos afecta nuestro comportamiento cotidiano o social. En ese sentido, la salud bucodental ya empieza a verse con las funciones, pero inscrita profundamente en la ausencia de enfermedades. Posteriormente o más adelante,
las diversas organizaciones, siguiente por favor, han empezado a mirar que existen otras miradas o otras formas de entender la salud bucal. Una de ellas es la calidad de vida relacionada con la salud bucal, en donde indiscutiblemente retoma algunos elementos y dice que el desarrollo de las actividades básicas está relacionada con actividades permanentes de la vida, psicosociales, funcionales, relacionales, y que estas en gran parte están relacionadas con la boca. En ese sentido, siguiente por favor, si no contamos con una buena salud bucal, pues está afectando la autoestima, la capacidad del trabajo, la posibilidad de conversar con uno y con otro, la posibilidad de verme y de sentirme bien, que son considerados parámetros muy importantes a tener en cuenta por los pacientes y por las personas en general, dado que siguiente por favor, puede cambiar de alguna manera la forma como yo me veo, me percibo, y desde esa misma manera, desde la satisfacción o insatisfacción, afectar la personalidad o afectar mi comportamiento. En ese sentido, la mirada que plantea claramente es que la salud bucal es importante para la calidad de vida y para el desarrollo de las personas, y que está estrechamente relacionada con las condiciones que hay alrededor de nuestra vida. Siguiente, por favor. En el entretanto, la odontología siempre la ha relacionado con prácticas saludables, y esa es la razón por la cual cada vez que nosotros vamos al odontólogo, además de indicarnos la importancia de la salud bucal, nos hablan profundamente de los hábitos de cuidado, cómo mantenerla bien, cómo cepillarse bien, qué pasa con la seda dental. Adicionalmente a eso, nos presentan una serie de medidas preventivas, siguiente por favor, con el fin de limitar la presencia de enfermedades, y para eso utilizamos con gran frecuencia las consultas preventivas, las consultas periódicas al odontólogo, y lo que llama profundamente la atención en el caso de la odontología, y que siempre lo vemos, es que lo relacionamos con lo que piensan o las percepciones que tienen los padres y las madres frente a la salud bucal. Siguiente, por favor. Entonces, está muy asociada con las representaciones, pero hay ya avanzando en el tiempo y avanzando en el conocimiento, siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué es la salud bucal? Y respondemos, es más que dientes saludables, porque efectivamente la boca se refiere, lo bucal se refiere a la boca e incluye todo lo que tenemos dentro de nuestra boca: dientes, encías, tejidos de soporte, paladar, recubrimiento mucoso, lengua y todo lo que ya conocemos, que son fundamentales para masticar, para hablar, para sonreír, para cantar, para expresar tristeza, en fin, todo lo que nos permite de alguna manera funcionar con nuestra boca. En ese sentido, siguiente, por favor, la boca se considera, y la salud bucal, que es integral a la salud general, que hace parte de ese individuo y es esencial para que las personas en general, cada uno de nosotros, tenga bienestar en todo sentido. Adicionalmente a esto, la salud bucal, como ya lo he mencionado, posibilita a las personas el hablar, el comer, el socializar, y por lo tanto el ejercer funciones sociales y de calidad de vida que efectivamente nos generan un bienestar y un placer permanente. Siguiente, por favor. Ahora bien, la última definición que nos reúne o que nos permite reconocer la salud bucal desde una mirada más amplia, dice que es parte integral de la salud general y el bienestar, como lo ha venido ya reconociendo otras definiciones, y además es multifacética, porque efectivamente aparece en varias funciones, como hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, y esa es la alusión que tratamos de hacer con los dibujos. Y de alguna manera nos permite transmitir
y expresar variedad de emociones a través de expresiones faciales. No solamente la capacidad de moverlos, sino también de expresarnos. Y vale, vale el momento para tratar de pensar qué podríamos hacer si no tuviéramos, si tuviéramos la boca confinada por 24 horas. ¿Qué dejaríamos de hacer? Y ahí demuestra la importancia de la salud bucal. Siguiente, por favor. En ese sentido, es un componente fundamental de la salud, el bienestar físico y mental, siempre a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta cuando finalmente morimos. Y ese trasegar continuo por la vida está influenciado por todo lo que somos, por todos nuestros valores y las actitudes frente a lo que nosotros somos y a las personas que nos acompañan o colectivos. Siguiente. Y en ese sentido, siendo parte de nosotros, refleja todo lo que nosotros tenemos fisiológica, social y psicológicamente y que es fundamental para tener una calidad de vida. Siguiente. Y de alguna manera, esa salud bucal está sujeta a todo lo que cambia en nuestro entorno, en nuestras experiencias, en nuestras perspectivas, en nuestras expectativas y en lo que nos rodea permanentemente. Siguiente. Pero esa salud bucal, si bien es mencionada de manera genérica para todos los individuos, tiene particularidades. Hay ciertas condiciones que son particulares a cada individuo. En el caso de los niños en primera instancia requieren la guía, la supervisión y el apoyo de los cuidadores. Y adicionalmente están sujetos a un mayor consumo de azúcares porque son niños y les gusta divertirse, les gusta jugar y por lo tanto posiblemente sufrir accidentes. Y adicionalmente a eso, su capacidad motora, como algunos la plantean, tiene dificultades para moverse y lograr un cuidado bucal. Eso hace que el papel de los padres y de los cuidadores sea fundamental en el cuidado de la salud bucal. En el caso de los adolescentes, ellos ya empiezan a asumir su vida, sus hábitos y sus costumbres en el marco de todos sus conflictos y asunción de su vida, cambian sus dietas, asumen hábitos como el tabaquismo y el alcohol, indudablemente que tienen efectos inadecuados en salud bucal, sufren accidentes mayores porque tienen más ganas de explorar y tienen indudablemente una gran dificultad para seguir las normas y por lo tanto en ese momento ya la posibilidad del cuidador o de los padres de decirle cuídense, haga tanto, ya se cepilló, pues empieza a ser un problema para ellos y empieza a generar un rechazo y se ha demostrado que lo que ganamos en salud bucal, manteniendo a los niños sanos, generalmente lo retrocedemos o perdemos un buen porcentaje justo en esta edad de los adolescentes. La otra parte que tiene que ver ya con los adultos, con un gran grueso de la población, es que mantienen una dieta, unos hábitos que particularmente afectan la salud bucal, como ya lo mencionamos desde la adolescencia, pero hay un elemento aquí muy importante que entra a jugar y es la ocupación. Muchos de nosotros en el marco del trabajo no tenemos tiempo para hacernos los cuidados, para de pronto descansar, para de repente tener acceso a los alimentos que nos convienen y en ese caso la ocupación empieza a colocarse o a ubicarse en un aspecto que puede condicionar la salud bucal de las personas. En el caso de los adultos mayores, siguiente, por favor. La dificultad que ellos tienen, dado el efecto de lo que les ha pasado a lo largo de la vida en su atención y en su cuidado bucal, los lleva a tener generalmente mucha pérdida de dientes y por lo tanto dificultad para masticar, para hablar, entre otras, afectando profundamente no solamente sus funciones vitales, sino esa capacidad de socializar, de repente de hacer muchas cosas que les gustaría hacer. Y adicionalmente a eso, dadas sus particularidades otra vez, tienen limitaciones para el autocuidado. Muchos de ellos no pueden hacer la higiene oral o el cuidado de la mejor manera posible
y de pronto con una misma autonomía con la que siempre lo hacían cuando eran adolescentes o adultos. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, la ocupación es a donde de alguna manera juega un papel muy importante, ya que tiene dobles funciones, generalmente tiene el trabajo afuera, más el trabajo adentro, más el cuidado de los niños, lo que generalmente se conoce como doble jornada, y que indudablemente afecta su tiempo, afecta su disponibilidad para realizar sus cuidados y mantener su salud bucal. En ese sentido, lo que ya empezamos a reconocer y que empieza a plantear la FDI y muchas otras organizaciones como la Californian Association es que la edad, el género y las condiciones socioeconómicas, entre otros determinantes, realmente afectan y se relacionan profundamente con la salud bucal, no solamente por el tiempo, la disponibilidad, sino también por el acceso que pueden tener a esos elementos para el cuidado bucal e indudablemente al servicio de salud para mantener, prevenir o cuidar sus condiciones de salud. Siguiente, por favor. En ese sentido, cuando estamos frente al aislamiento, tenemos que volver a mirar qué es la salud bucal. ¿Y qué es lo que realmente se nos afecta cuando estamos en un proceso de aislamiento? Y ahí tenemos unas imágenes tratando de decir que eso que es tan rutinario, que es el cuidado de nuestra salud, desde los hábitos higiénicos del baño, del sueño, de descansar, de hablar, de jugar, se ven profundamente afectados por el confinamiento y generan una falta de rutina. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, el aislamiento social que lo plantea la OPS como una restricción o eliminación de las actividades que realizamos por fuera de nuestro domicilio, pues nos confina a él y nos afecta profundamente esas rutinas. Y cuando nos confina al sitio donde vivimos, fácilmente podemos ver esos determinantes que están estrechamente relacionados con la salud bucal. Dado que no todos tenemos las mismas condiciones ni la capacidad de un mayor distanciamiento entre las personas que estamos confinadas. Y en muchas ocasiones los recursos se ven limitados. Y esa capacidad de tener un buen ambiente para estar confinado, de tener buenas condiciones que se relacionan fundamentalmente con una mirada positiva o proactiva de la salud, está íntimamente relacionada con el trabajo, el nivel educativo, el género, la edad, en lo que nos desempeñamos, lo que sabemos, etcétera. En ese sentido, el aislamiento social no solamente nos confina a un sitio, sino que de alguna manera evidencia de una manera más fuerte esos determinantes sociales de la salud y posiblemente los pone en juego de una manera un poco mayor. Siguiente. En ese sentido, se genera una mayor vulnerabilidad en personas que tienen desventajas, los desempleados, los que no poseen un nivel de repente educativo alto, los trabajadores informales que no tienen unas rutinas de pronto diferentes a las de su trabajo, las personas que se encuentran en situación de discapacidad y que dependen de otras personas y que les toca quedarse solas, sumado a el teletrabajo que hoy en día todos tenemos y que nos ha aumentado profundamente esa ocupación permanente, esa cotidianidad, nos ha hecho de alguna manera ocuparnos de muchas más cosas que antes no nos ocupábamos, como es el cuidado y la ayuda en la casa, en educación y recreación de los niños, además del trabajo, además de todas las labores propias de la casa que se ven incrementadas por ese confinamiento. En ese mismo sentido y con esa mirada, partimos de los cuidados que plantea de alguna manera la organización para limitar esa ansiedad, ese estrés y esa alteración de rutinas que nos produce el estar confinados bajo ciertas condiciones particulares, asumiendo el trabajo y generando unas vulnerabilidades particulares. Siguiente. Y es así como la OMS, el primer consejo que plantea
indudablemente, y que todos reconocemos, además del aislamiento, es el lavado de las manos, el cuidado de no diseminar este virus de manera clara, pero también nos hace la recomendación de mantener ciertas rutinas que nos permitan tener bienestar emocional, alimentarnos bien, hacer actividad física de alguna manera para mantenernos bien y generar la higiene del sueño e inclusive, en lo posible, las mismas rutinas que hacemos todos los días o jornadas. Y esto con el fin de mantener intacta tanto la salud física como mental, llevar esa dieta nutritiva que de alguna manera nos permita tener ese sistema inmunológico fuerte frente a un tipo de virus como el que estamos mirando. Además nos recomiendan evitar las bebidas azucaradas y el consumo de alcohol y nos recomiendan no evitar en lo posible todos aquellos hábitos, porque estamos confinados, como fumar, el tabaco, ya que nos ayudan con el contagio o con la presencia de enfermedades respiratorias. Todas estas recomendaciones surgen de la OMS y las ha hecho claras y explícitas el director de la OMS. Siguiente. Adelante, Carlos. Bueno, buenos días y muchas gracias, Elizabeth. Vamos entonces ahora a continuar con la segunda parte de la presentación que hemos preparado para hoy. Básicamente, entonces, vamos a retomar un poco esta idea que ya planteó Elizabeth de la importancia de las rutinas y la rutina, pues, específicamente de cuidado de la salud bucal, pero en el marco, pues, más amplio de la importancia que en este momento particular tiene, pues, en cualquier momento, pero en este momento, dadas las características tan inusuales, digamos, que estamos viviendo, la importancia que tiene crear un ambiente que fomente el mantener pues ciertas rutinas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dormir y despertarse a las mismas horas, ojalá, o pues a horas más o menos parecidas, comer también a unas horas más o menos establecidas y eso un poco le va indicando al cuerpo y a la mente, pues que más o menos la vida sigue más o menos normal, que es hora de trabajar. Bueno, los que somos afortunados de poder trabajar desde casa, ya lo mencionaba Elizabeth, no todo el mundo puede hacerlo, por supuesto, y hay gente que está en condiciones de mucha más vulnerabilidad por estas razones, pero bueno, quienes somos afortunados y podemos hacerlo, pues eso nos va indicando, es hora de trabajar, es hora de descansar, es hora de tener nuestras rutinas de higiene, etcétera. Y pues obviamente este tema de la higiene oral lo vamos a ampliar con mucho más detalle, pero la idea es que justamente lo incorporemos como parte de esas rutinas diarias que debemos intentar mantener aún en esta situación. Entonces, digamos, la primera recomendación y pues salud oral está siempre muy estrechamente ligado con el tema de nutrición, de consumo alimentario y pues la recomendación es alimentación saludable. Siempre decimos, bueno, eso es muy importante para la salud general, para la salud oral, pero bueno, ¿eso qué significa concretamente? Hay algunas recomendaciones, digamos, muy concretas que se están haciendo en esta época, que son válidas siempre, pero quizá vale la pena, por supuesto, volverlas a tener en cuenta con especial atención ahora. Y es, por ejemplo, pues este tema de consumir alimentos frescos, ojalá alimentos frescos que podamos consumir o conseguir más bien en nuestro mercado local, un poco en la idea también de apoyar a los productores y a los comercializadores más locales que en este momento, por supuesto, también se ven afectados por la situación. Una recomendación que es como muy práctica y relativamente fácil de recordar y de seguir es intentar consumir al menos una porción de frutas y verduras de distintos colores en cada comida. Es decir, que en cada una de mis comidas haya fruta o verdura de distintos colores. Otra recomendación que es bastante útil es planear los menús, no sé, cada semana o cada 2 semanas, lo cual también contribuye, bueno, primero a que uno, digamos, cuando planea es más fácil como cumplir o intentar cumplir, pues proponerse cumplir estas cosas y además en términos económicos es menos probable que yo termine comprando cosas que no necesito, desperdiciando alimentos, etcétera. Entonces la planeación resulta muy útil para
justamente antes de ir a hacer la compra, pues identificar qué es lo que necesito para esos menús que voy a hacer durante la siguiente semana, etcétera. Y también está esta recomendación de consumir alimentos en los horarios establecidos, porque claro, es un poco tentador cuando uno está en la casa, pues que no importe mucho el horario, comer a cualquier hora, etcétera, pero es muy importante por esto que decimos de las rutinas, consumir los alimentos en ciertos horarios y en compañía. Si uno está pasando la cuarentena con alguienes o con alguien o con personas, la familia, etcétera, pues es muy chévere aprovechar ese momento del consumo de alimentos para compartir con esas personas, para tener ese momento, bueno, en familia, en pareja, con amigos, si es que se comparte un apartamento con compañeros de piso, de apartamento, etcétera. Entonces, intentar siempre compartir, compartir el momento de la comida y ojalá no hacerlo enfrente de una pantalla, ¿cierto? Entonces, la idea es, pues, ojalá ese momento de consumo alimentario no tenerlo enfrente del televisor, de la tablet, del teléfono o de lo que, sí, cualquier pantalla, sino justo disfrutar de esa compañía del otro y disfrutar de los alimentos, un poco en este ejercicio más de conectarse con el aquí y el ahora, si se quiere, bueno, el sabor, el olor, la textura, que bueno, eso también hace un poco diferente la experiencia de consumir los alimentos. Por supuesto, para salud oral, pues este tema de la higiene es absolutamente básico. Aquí pues está todo el principio de que es necesario remover esta placa bacteriana, residuos alimentarios, etcétera, con una periodicidad diaria. Lo mínimo que recomendamos, y ya lo vamos a ver más adelante en detalle, bueno, es ojalá poder hacer 2 momentos mínimo de cepillado y de higiene de la boca, con una especial importancia del momento antes de acostarse. Y ya vamos a ver por qué. Y obviamente pues allí necesitaremos unos elementos disponibles, el cepillo de dientes, la crema florada. Bueno, ahora creo que el 100% de todas las cremas dentales disponibles tienen flúor. Y ya vamos a hablar más adelante también del tema de seda y enjuagues. Como decía Elizabeth, pues es muy importante considerar en este momento y quizá pueda ser una oportunidad para limitar un poco consumo de tabaco y de alcohol. En términos de salud oral, estos dos elementos o hábitos han mostrado su asociación muy fuerte, sobre todo con enfermedad periodontal, también con cáncer de cavidad oral, de laringe, etcétera. Entonces, esta puede ser la cuarentena o el aislamiento una oportunidad para trabajar quizá en limitar o eliminar, ojalá, este tipo de hábitos. Y otra, digamos, recomendación que se hace en este momento, teniendo en cuenta también la limitación que hay para acceder a los servicios regulares de atención odontológica, es hacer una autorrevisión de boca y todas sus estructuras anatómicas circundantes. Un poco en la vía de conocer uno mucho su cuerpo, de saber cómo normalmente luce tu boca, tu tejido blando, tu lengua, tus dientes, todas sus superficies, para estar pues también muy atentos a cualquier cambio en color, en forma, en sensación, que nos pueda pues dar como señales de que algo está pasando, pero además luego más adelante, cuando sea posible, pues darle información al profesional de odontología, de atención en salud oral. Bueno, en términos de esto de las rutinas del cuidado y de de la higiene en salud bucal, como decíamos, idealmente poder cepillar los dientes 2 o 3 veces al día, yo diría mínimo 2, con una duración suficiente. Esto que dice aquí de 1 a 2 minutos es un poco en la lógica de que tengamos así un poco, como ahora con el lavado de manos, que dice, bueno, mire, no es un lavado como tan rápido como por salir del paso. Lo mismo ocurre con el cepillado de dientes, ¿sí? Debe haber un tiempo suficiente para que podamos llegar a todas las superficies de todos los dientes. Digamos que en el cepillado de dientes algo muy importante es la calidad del cepillado, porque, bueno, creo que a todos los odontólogos y odontólogas nos ha pasado que llegan los pacientes diciendo, pero si yo me cepillo, ¿por qué tengo caries? ¿Por qué me da enfermedad periodontal si yo me cepillo todos los días, 2 veces, 3 veces? Bueno, porque no es suficiente hacerlo, sino hay que hacerlo bien. Digamos, la calidad del cepillado es muy importante y entonces poder eliminar la placa bacteriana de todas las superficies, de
digamos, las superficies accesibles de todos los dientes, pues es muy importante. El uso, pues, de crema florada, y como decía, creo que en el país ya el 100% de las cremas tienen flúor, y ese, digamos, es el elemento quizá más importante en prevención de caries, el tener un acceso frecuente a flúor en boca, y el mejor vehículo, pues, es la crema y el cepillo. Y les decía hace un ratito que es muy clave, y el cepillado más importante del día es el de antes de acostarse. ¿Y por qué es tan clave? Bueno, porque luego va a seguir un periodo, el periodo de sueño, y es un periodo en el que vamos a estar quietos, ¿cierto? No va a haber esas pequeñas autoclisis que tenemos cada vez que hablamos durante el día, cada vez que movemos estos músculos, ¿cierto? Que circulan en la boca y que algo ayudan a hacer autoclisis. La producción de saliva también disminuye totalmente, y esa placa, entonces, si queda allí, va a estar quieta y feliz durante todas esas horas de sueño, proliferando y produciendo desmineralización en la superficie dental, o proliferación bacteriana en la superficie periodontal, etcétera. Entonces, ese momento de la higiene bucal antes de acostarse es muy clave, y por eso, digamos, hacemos mucho énfasis en que ese momento de higiene bucal en detalle y mucho más minucioso que cualquiera que podamos hacer durante el día, se incorpore en las rutinas desde pequeños de los niños. Ese momento de cepillado y de higiene bucal antes de acostarse tiene que hacerse con cuidado, despacito, muy detallado, y casi que también ser parte de esta rutina pre-dormirse, de relajarse, de cuidarse, ¿cierto? Que sea algo muy importante que se incorpore allí. Otros elementos, pues además de la crema florada y el cepillo, pues son la seda dental. Efectivamente, la seda es muy importante, especialmente en prevención de enfermedad periodontal. Ante la dificultad de poder usarla, pues hay que acudir a otros elementos como el cepillo interdental o enhebradores, pero definitivamente la seda es muy clave para poder remover la placa bacteriana interdental, que no se logra remover solo con el cepillado. Y otro elemento que pues siempre le suele pues sí, suscitar preguntas es el tema del enjuague. Entonces, básicamente, ¿qué hace el enjuague bucal? El enjuague bucal, la mayoría de ellos, salvo que sea pues indicado por el profesional de odontología post quirúrgico, con algún motivo en particular, este normal del mercado, pues lo que persigue es aumentar la concentración de flúor en saliva, y pues un poco las recomendaciones: sí puede tener un efecto adicional anticaries, por ejemplo, si es un enjuague con flúor, que la mayoría lo son, pero por ejemplo equivale a no enjuagarse con agua después del cepillado con una crema florada. Entonces, un poco uno lo que recomienda o le puede decir a sus pacientes es: mire, si usted no quiere gastar en el tema del enjuague, porque realmente no es tan necesario destinar un recurso adicional a ese otro elemento, puede conseguir exactamente el mismo efecto si usted no se juega, la última jugada, digamos, en la cepillada, si no se juega esa crema. Sí, ya como la última. No, por supuesto, el enjuague donde uno elimina pues residuos, etcétera, sino esa última cepillada con crema. Uno podría no jugarla, no enjuagar, y tener ese mismo efecto que lograría con un enjuague bucal. De hecho, hay estudios que muestran cómo la cantidad de flúor en saliva que queda circulando es distinta. Por ejemplo, si uno se enjuaga la crema florada con un vaso de agua, ¿sí? Las personas que utilizan todo un vaso, o el número de veces que se juegan, entonces entre más te juegues, pues obviamente más vas a eliminar flúor, y entre menos te juegues esa última, digamos, crema dental, pues vas a dejar más flúor allí circulando, que equivaldría, como decía, al efecto del enjuague. Lo de la técnica que mencionaba pues hace un momento, una cosa muy importante a tener en cuenta en esto de la calidad del cepillado, la calidad de la técnica, también la calidad del uso de la seda dental, es que eso requiere, pues por el tamaño que tiene la boca y por los movimientos que hay que hacer para lograr ese buen retiro, digamos, de la placa bacteriana, pues requiere una habilidad de motricidad fina buena, digamos, relativamente buena, y ahí entonces puede haber dificultades motoras o cognitivas de las personas que hay que tener en cuenta
cuenta y hay que identificar muy claramente quiénes necesitan apoyo, ayuda de otra persona para poder realizar esto de manera adecuada. Y pues ahí, por ejemplo, los niños y niñas menores de cierta edad claramente necesitan el apoyo. Uno normalmente puede recomendar, sí, deje al niño o a la niña hacerse un cepillado para ir como teniendo el hábito y para que sea una cosa entretenida, un momento un poco lúdico, pero luego los cuidadores, padres o madres deben efectivamente hacer pues no un repaso, sino el verdadero cepillado, garantizando pues esta calidad de la remoción de placa. Y por supuesto allí también pues personas con discapacidades motoras o cognitivas que no lo puedan hacer por sí mismo o personas mayores que también necesiten apoyo en esta práctica de higiene bucal. Ya decíamos el tema de la alimentación, ¿cierto? De frutas, verduras, por supuesto, y el tema de los dulces y azúcares, pues azúcares libres especialmente, que son muy importantes para salud bucal, juegan un rol clave, especialmente en caries. Y pues hay una recomendación en las actuales circunstancias, es decir, bueno, cuando uno como que entre a la cocina o sienta esa necesidad de comer, eh, pare un momentico y pregúntese y escuche uno a su cuerpo, ¿no? Esto que siento que es, ¿es hambre o es sed o realmente es antojo? Pues es un poco ayuda, es parar un poco antes de hacerlo más automáticamente, pues evita o ayuda a disminuir el consumo de alimentos innecesarios, ¿cierto? Y en particular para el tema de riesgo de caries en salud oral, importa mucho en términos del consumo de azúcares, la frecuencia. Y definitivamente, pues entre más frecuente sea el consumo de azúcares, hay más riesgo de caries. No sé, la pegajosidad, no sé qué tan pegajoso es el azúcar que estemos consumiendo y definitivamente pues lo mismo, entre más pegajoso aumenta mucho el riesgo y pues también lo que se ha visto es que cuando el consumo de azúcares es entre comidas, ¿cierto? Entre las comidas, pues también aumenta el riesgo. Esto por todos los cambios que hay en los pHs, etcétera. Entonces casi que uno dice, bueno, si tiene antojito de un postre al día, cómaselo con la comida. Efectivamente, como postre. Es preferible que lo coma como sobremesa del almuerzo, un postrecito, ojalá sea un postrecito que incluya fruta, ¿cierto? Para hacerlo un poquito más saludable y lo consume con esa comida y no, por ejemplo, comer algo con dulce a mitad de la tarde o entre comidas, ¿cierto? Entonces, un poco para tener eso en cuenta. Bueno, y el tema del consumo de azúcar no tiene que ver solo con caries, por supuesto, solo con salud bucal, sino es un tema pues de salud general también. El tema de destinar el tiempo, lo mencionaba también Elizabeth hace un ratico, pues todo el tema de la higiene bucal bien hecha con el cuidado que requiere, pues requiere un tiempo, pero es clave que eso, como decíamos, se vaya incorporando un poco en mis tiempos, en mis rutinas, independientemente un poco del rol que estemos jugando en este momento en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y algo muy importante para tener en cuenta es que pues en este momento particular pues podemos tener muchas más emociones negativas como estrés, cansancio, ansiedad, preocupación, enojo y es muy clave pues el manejo de estas emociones. Pues no solo por salud oral, obviamente por salud bucal, sino pues en general por nuestra salud física y mental, pero además estas emociones negativas nos pueden hacer comer más. Por ejemplo, todos sabemos que ante situaciones de estrés o de mucha ansiedad uno dice, ay, qué delicia en este momento, no sé, una empanada bien grasosa, un brownie arequipudo y no sé qué más, porque, bueno, digamos, para el cerebro resulta tranquilizante y hay mecanismos que explican por qué nos hacen sentir un poco mejor ante situaciones de estrés los alimentos ricos en azúcar y ricos en grasa. Pero pues por eso ahí debemos estar muy atentos, por un lado, e incorporar en nuestra vida pues actividades para ese manejo de esas emociones, como la actividad en física, que pues en este momento debemos encontrar alternativas para poder hacerla en casa, yoga, meditación, bueno, entre otras, ¿sí? Lo que pues a cada cual un poco le venga bien y le sirva, o según sus creencias, también oración, etcétera. Pero el tema de actividad física también es fundamental como parte de las rutinas. Entonces, pues un poco
para mantener esta salud bucal, lo que decíamos, el tema de los hábitos de cuidado de higiene acordes a las condiciones de cada individuo, como decía Elizabeth, según el ciclo, el momento del ciclo vital en que estén las personas, los niños, adultos, adolescentes, etcétera, combinado con este tema que hemos dicho de consumo alimentario, intentar, ya lo decíamos, aprovechar estas circunstancias para modificar ciertos hábitos que no resultan muy saludables, entre otros, además de los que mencionamos de consumo de tabaco y alcohol, está el sostener elementos con los dientes o el morder. Bueno, yo lo veo cada vez menos, pero todavía ocurre morder el esfero, morder el lápiz, morderse los dedos, las uñas, etcétera, ese tipo de cosas, que casi siempre el manejo pues de esos hábitos también va pues de la mano con un abordaje más integral, ¿no? A manejo de estrés, de ansiedad, etcétera. Emplear protectores bucales en casos de ser necesario para ciertas prácticas de ciertas actividades o manejo, por ejemplo, de bruxismo, etcétera, que requiera ciertos protectores y pues todo esto un poco encaminado a que podamos disfrutar nuestra boca para todo lo que la pues deberíamos disfrutar para hablar, sonreír, jugar, besar, expresar afectos, emociones, cantar, etcétera. Sí, esa es como un poco la idea. Y pues eso nos lleva de nuevo a esta idea de que la salud bucal es parte de la salud integral, es parte de esta idea de bienestar y de calidad de vida por todo lo que implica o nos permite la boca en términos de expresar nuestras emociones, de ser únicos como seres humanos, digamos, en medio de todas las demás especies, en el sentido de expresar los afectos en la forma en que los expresamos, de expresar también nuestros procesos intelectuales en esto que estamos haciendo, la construcción del lenguaje, de los significados, etcétera. Bueno, ya el último tema que vamos a abordar y que preparamos con Elizabeth es contarles un poquito de cómo está la atención odontológica en las actuales circunstancias. Entonces, básicamente, pues la idea es que están suspendidas o aplazadas más bien todos los tratamientos que no sean tratamientos de urgencias, ¿cierto? Y básicamente entonces se consideran atención de urgencia, cualquier cosa que esté relacionada con un dolor que impida pues dormir o que impida pues un dolor sí que no se pueda soportar, que impida realizar las funciones diarias o un sangrado de control. En estos casos, pues está haciendo atención odontológica con todas las medidas de protección recomendadas en las actuales circunstancias. También, pues digamos, circunstancias que ya pues tengan un riesgo vital, obviamente, por ejemplo, infecciones dentales, de origen dental más bien, que ya estén invadiendo pues ciertos espacios vitales y que impliquen entonces dificultad para tragar o respirar, con fiebre alta, con riesgo vital, etcétera. Eso ya tendrá un manejo hospitalario, no, ya no será pues un manejo por odontología de urgencias. Y si también hay un trauma, no sé, de los huesos maxilares, mandibulares, etcétera, con riesgo vital, con compromiso de vías aéreas, eso también entonces tendrá un manejo hospitalario. Fuera de eso, digamos, en general se consideran tratamientos aplazables que se tienen que aplazar en este momento, pues asuntos que afecten la función, como por ejemplo, pues que se despeguen o se suelten, no sé, restauraciones tipo coronas, ¿cierto? Fracturas de prótesis, de restauraciones, pues lesiones de caries sin dolor, sangrado de encías que sea leve, no este sangrado sin control que mencionábamos arriba. También aftas, fracturas dentales que sean también sin dolor y sin lesionar, digamos, la pulpa y no genere dolor, abulsión, brackets despegados, roces de alguno de estos elementos de ortodoncia y efectivamente necesidades estéticas también como pues que requieran tratamiento de ortodoncia fija o restauración removible o manchas, digamos, pigmentaciones en los dientes, todo esto, digamos, se consideran tratamientos que pueden esperar y que van a ser entonces aplazados hasta después de la situación actual. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones en este momento? Si, pues, si cualquiera de nosotros llega a necesitar la atención.
Si es una atención efectivamente de urgencia, con dolor, sangrado sin control, esto que hemos dicho, pues hay que comunicarse con la EPS que corresponda o su proveedor habitual de servicios odontológicos, y la recomendación allí entonces es comunicarse con ellos antes de desplazarse al sitio habitual de atención, porque pues, bueno, dos razones fundamentales. Una, hay que evitar, digamos, la cantidad de gente que esté en los sitios de atención, pero además porque muchos proveedores de servicios odontológicos no están atendiendo las urgencias en su lugar habitual de atención. Entonces, es muy bueno conocer esas disposiciones respecto a dónde se está realizando la atención en la actual coyuntura, cuáles son los sitios, los horarios, cómo se hace. Normalmente lo que está pasando es que vía telefónica se hace como un pequeño triage o, bueno, una valoración, y luego se da indicaciones a la persona o a las personas para el lugar la hora a donde debe, pues, donde se realizará la atención prioritaria de urgencias, o en algunos casos se está haciendo también atención domiciliaria odontológica, ¿sí? Entonces, una recomendación allí sería enterarse de esto, ¿sí? No esperar de pronto a que uno esté justo en la situación muy dramática y muy, pues sí, muy triste de estar en una urgencia, sino saber cuáles son las disposiciones que tienen su EPS, su proveedor, para la atención de estas urgencias en la actual coyuntura. Y bueno, lo que ha recomendado, perdón, la OMS es suspender cualquier actividad, no solo odontología, pero pues de toda la atención en salud que no sea realmente prioritaria, ¿no? Entonces eso pues aplica a odontología, por supuesto, y entre otras, parte de la motivación es proteger la vida de los profesionales pues, de salud oral, sus familias y sus pacientes, y parte pues de las razones para tomar esta decisión pues están un poco aquí en esta diapositiva. Pues la primera es que los procedimientos de atención odontológica tienen ciertas características, pues que son como únicas. Una de ellas es que en la atención odontológica siempre hay un contacto físico muy estrecho, casi siempre inferior a 1 metro entre el profesional, auxiliar y paciente. Además de eso, la mayoría de procedimientos odontológicos genera una gran cantidad de aerosoles y de gotas, ¿cierto? Y pues algunos procedimientos, por la naturaleza misma de la atención odontológica, pueden inducir la tos, por ejemplo, ¿sí? O el estornudo. Pues además es imposible identificar a todos los pacientes que puedan estar, ¿cierto?, infectados porque están en periodo de incubación, no saben o eligen ocultar su infección, y pues un poco lo que se ha dicho, y este artículo que es muy interesante, publicado en el JDR, que es, bueno, la revista más prestigiosa de investigación en odontología, es que pues las medidas de protección estándar que solíamos utilizar los odontólogos en este momento no son suficientemente efectivas para prevenir la propagación de la infección, y digamos, el seguir una práctica normal, haber seguido, digamos, podría contribuir a la escasez de insumos necesarios, pues, para otros servicios que en este momento son prioritarios, ¿sí? Pues solo poniendo un ejemplo, por ejemplo, se podría contribuir a la escasez de insumos como los tapabocas, ¿sí? Digamos, como les decía, revisando las razones por las cuales tiene sentido, pues, suspender la atención odontológica normal y diferir todos los tratamientos que no sean urgencias. Bueno, eso era como lo que queríamos como contarles con Elizabeth, y muchas gracias por conectarse y por participar en la sesión de hoy. Muchas gracias, doctora Carol, muchas gracias, doctora Elizabeth, por esta charla tan oportuna. Les quiero invitar a los participantes a realizar preguntas, comentarios acerca del tema que estamos tratando. Las podemos realizar a través del chat y estoy pendiente. En todo caso, doctoras, muchísimas gracias por su participación. Yo les tengo una pregunta personal. ¿Cómo hacer para que un niño, esto se convierta en un hábito para toda la vida en un niño, los cuidados bucales? ¿Cómo no caer en el no lograrlo? Pienso que es muy importante a través del juego.
a través de demostrar, decir y hacer. ¿Qué significa? Toda la familia está de alguna manera, o las 2 o 3 personas que puedan acompañar al niño, irle mostrando, ir mirando que es un momento agradable, que podemos hacer, que vamos eliminando, que mira cómo se mueve, mira que ya lo puedes hacer mejor, como una actividad lúdica, no como una actividad de regaño, como siempre nos ha, de alguna manera, la hacen en algunos lados. Vaya, cepíllese, mire, no ve que tiene los dientes sucios, es que usted no se cuida. No, esa no es la forma. La forma es, camina, vamos, mira cómo nos pueden quedar de limpios, mirar diente por diente, tener de repente un espejo que le permita acercarse a la boca y ver cómo le queda el diente, cómo le queda la encía limpia, cómo tiene un buen color, cómo la lengua está adecuadamente limpia. Es muy importante en este momento decir que la lengua también se debe limpiar, porque en ocasiones las dejamos, dejamos que esta lengua acumule muchos elementos que no son adecuados para la salud general y bucal de las personas. Pero lo fundamental es hacerlo lúdico, hacerlo posiblemente acompañado, pero acompañado con una mirada proactiva, de demostrar la salud bucal, más no evitar la enfermedad. Y esto es muy importante, porque a los niños los asustamos siempre con un dolor, con ir al odontólogo, con colocarle una inyección, cuando lo que hay es que decirle, si tienes la boca, puedes comer helados, puedes hablar bien, puedes jugar bien. Yo siento que lo que tratábamos de decirles, Carol y yo, es, mira, todos esos cuidados lo que nos permiten es formar buenos hábitos, pero adicionalmente ver la salud bucal como una parte fundamental de nuestra vida y que nos permite hacer muchas funciones si tenemos adecuadamente cuidada la boca. Sí, yo creo que lo que ha dicho Elizabeth es absolutamente clave y creo que como con muchas cosas, bueno, yo no tengo hijos, pero un poco lo que escucho y he visto, y incluso pues en estudios, es que el tema del ejemplo es muy clave, ¿no? Digamos que a veces se incorporan más ciertos hábitos o prácticas cuando son parte de lo que los niños ven que hacen también sus padres o sus cuidadores u otros miembros de la familia y no solo cuando les dicen que tienen que hacer algo, sino cuando ellos ven que ese algo también lo hacen los otros miembros de la familia y solo de pronto resaltar algo que decía Elizabeth, de que debe ser una actividad conjunta. Es muy difícil que un niño incorpore este tipo de prácticas cuando es algo que debe ir a hacer solo o sola. Bueno, entre otras porque dependiendo de la edad de los niños, como mencionaba un poco hace un ratito, la remoción de la placa no va a ser efectiva si no se hace con ayuda de un adulto. Entonces, la idea de que sea una actividad en compañía, que incluso contribuya a crear ese vínculo, que sea el cepillado de los dos, ¿cierto? Si es, por ejemplo, con un padre o un cuidador, bueno, yo te cepillo a ti, luego tú también me ayudas a cepillar a mí y luego vamos a ver los dos cómo nos queda. O sea, que sea también una oportunidad para fortalecer ese vínculo y para hacer una actividad en familia y como decía Elizabeth, que sea entretenida, que sea chévere, que no sea una cosa de afán, una cosa de castigo, eso es absolutamente clave. Y pues una recomendación también que se da pues mucho más temprano, desde que los niños son bebés, es poder limpiar su boca con una gasita húmeda, con un trapito limpio húmedo. A los bebés, por ejemplo, antes de acostarse, porque eso va generando como una cosa en la mente de disfrutar esa sensación de boca limpia y que se vaya incorporando también en las rutinas desde que son muy bebés, inclusive esa idea de que, por ejemplo, en la noche, antes de acostarse, eso sucede, algo entra en mi boca, un objeto extraño que la limpia y yo tengo esa sensación. Entonces, incluso también hay como esa recomendación desde bebés y que ayuda y facilita más fácil la incorporación, esos hábitos más adelante. Bien, doctoras, por aquí hay varias preguntas. María Mercedes nos dice conveniencia de uso de cepillos interdentales, además de cepillo y seda dental. Eso ya pues ustedes lo habían conversado un poco, pero pues, ¿qué es más conveniente para ustedes?
Tiene mucho que ver, Liliana, con la condición del paciente y las recomendaciones del odontólogo. Los cepillos interdentales son muy efectivos para remover placa interdental. Uno puede usar seda y cepillos interproximales o uno y otro. En muchas ocasiones los periodoncistas recomiendan utilizar los dos cuando los dientes están muy juntos o cuando están muy separados también y se impactan los dientes. Lo importante en este caso es tener claro que las superficies que hay entre diente y diente sean limpias de la mejor manera posible. Si para eso requerimos cepillos interproximales, seda, pues es muy importante en la medida de nuestras condiciones económicas hacer uso de este tipo de aditamentos. En el caso de que no lo tengamos, pues pasar muy bien la seda o lo que tengamos a mano entre nuestras superficies interdentales a fin de evitar ese acúmulo entre las superficies que además de afectar el diente como tal, afecta la encía. Por acá hay otra pregunta, dos preguntas que me parecen pues que las puedo unir. Jacqueline Ite y Jacqueline Cuellar nos preguntan qué hacer cuando se presenta una especie de cortadas, abscesos al interior de la boca y qué hacer en esta época con aquellas personas que tienen enfermedad periodontal crónica. ¿Qué hacer para no agudizarla? En los dos casos es fundamental tratar de recuperar la mucosa y el tejido de soporte del diente. Si bien es cierto con una enfermedad periodontal, posiblemente que está en atención, no han logrado eliminar todo lo que nos genera el problema en el periodonto, sí es fundamental el cuidado para no seguir ahí aumentando problemas. Quiero decirlo de la siguiente manera. Si nosotros no hacemos un buen cuidado de la boca, no eliminamos bien todos estos elementos alimenticios de los que hablaba Carol, dejamos pasar un tiempo y dejamos ahí restos en la boca, lo que sucede es que esas soluciones, esas heridas, más ese periodonto un poco traumatizado, pues se complica más. Es el momento de mantener en lo posible lo más limpio las superficies de los dientes y de la boca. Y en muchas ocasiones el enjuague aquí es fundamental porque ayuda de alguna manera a controlar ese virus y esas bacterias y esos elementos nocivos que hay en la boca. Y en algunos casos, cuando no tenemos nada más a mano, hacer enjuagues con agua con sal o con una hierba que podamos utilizar y que nos ayude de alguna manera a mantener la boca limpia y libre de cualquier elemento que pueda sobreinfectar esas heridas o que pueda profundizar ese problema periodontal. Es muy importante frente a eso mantener la boca limpia y en lo posible enjuagada adecuadamente. Bien, Marta Lucía Cardona nos dice que muchas gracias, que muy interesante reemplazar el enjuague bucal por la crema dental y especialmente en este tiempo donde la economía no está bien. Pero también nos pregunta si masticar chicles sin azúcar afecta. Pues la ventaja que le den algunas personas, incluso algunas instituciones que los respaldan, es que no incorpora azúcar que es tan dañino para la salud bucal. Sin embargo, para otras personas, el masticar chicle no es el mejor hábito para la salud bucal, por sobreestímulo de los músculos, por presiones, y porque tiene una condición fundamental y es que puede impactar la comida entre los dientes o los residuos que tengamos entre los dientes. En la medida en que mordemos y mordemos y mordemos varias veces y tenemos algo acumulado entre los dientes, pues esto produce un impacto. Se llama impactación de los restos alimenticios y posiblemente puede generar urgencias o problemas periodontales. Entonces, la recomendación pues es consumir chicle, pero cepillarse con mucha frecuencia si así le gusta, tener mucho cuidado, tratar de hacerlo en un tiempo adecuado. Sí, yo creo que agregaría a ese comentario que el reemplazo del enjuague por el tema de no enjuagar la crema es cuando el objetivo del enjuague es aumentar la concentración de flúor en saliva, ¿no? Cuando la idea del enjuague original era esa. Porque si se trata pues de otros enjuagues, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos, no sé, que se han indicado con algún objetivo particular de manejo de enfermedad periodontal, que por ejemplo tengan clorexidina u otros componentes, pues ahí no
no lograríamos ese efecto al reemplazarlo por la crema. Es cuando la idea del uso del enjuague, que es la gran mayoría, ¿cierto? Es lo más común que el enjuague se utilice para disminuir, digamos, la probabilidad del riesgo de caries porque aumenta la circulación de flúor. Cuando ese es el objetivo del enjuague, efectivamente el reemplazo por la crema, como lo decíamos, es perfectamente válido. Y este tema de los chicles, pues de acuerdo con lo que dice Elizabeth, no es, digamos, hay cierta evidencia que muestra que puede ser útil en la disminución de caries. Chicles, por ejemplo, con xilitol, pero pues eso, además de las desventajas que mencionaba Elizabeth, se ha mostrado que podría tener efectos también gastrointestinales, ser laxativo en algunos casos, y el consumo de chicles, recuerden, en general, lo que pasa cuando uno, pues, masca chicles, digamos, explícitamente, es que le está mandando un poco el mensaje al estómago, etcétera, que cuando uno mastica en general cualquier cosa, lo que está enviando el mensaje al estómago y a todo el sistema digestivo es que ya viene en un alimento, y entonces un poco la producción de jugos gástricos, etcétera, se aumenta. Cuando uno come chicle sin consumir alimento, un poco podría aumentar también el tema de gastritis, que es lo que se ha observado en algunos pacientes. Entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. Bien, ya para terminar, aquí nos están pidiendo una recomendación y les voy a adicionar otra recomendación. Por un lado, Jacqueline nos pide que si nos puede recomendar enjuague, qué tipo de enjuague bucal para niños natural podría, pues, ser usado. Y por otro lado, como bien ustedes han dicho, el cepillado es tal vez lo esencial. Cuando uno va al supermercado, uno ve una infinidad de tipos de cepillos de dientes. Como una recomendación de cómo escoger el cepillo de dientes apropiado para un correcto cepillado. Entonces, dos cosas, qué tipo de enjuague bucal, de recomendación de enjuague para niños natural, y cómo escoger el cepillo de dientes cuando estoy en el supermercado. Para el caso del enjuague de los niños, mi sugerencia es realmente no incorporar en ellos, a veces algunos lo hacen con hierbas con menta o con sal, y pues a los niños eso les genera mucho problema. Yo creo que la recomendación que está dando Carol es la mejor para los niños. La razón es porque en la medida en que haya flúor en la cavidad bucal, los dientes se fortalecen, los ayuda de alguna manera a prevenir el problema de la caries que es tan frecuente en los niños. Por eso la mejor recomendación es, si lo cepilla con crema dental, no removerla al final toda, sino escupir lo que más se pueda y dejar un poco ese sabor que queda dentro de la boca, y por lo tanto el flúor circundante en la cavidad bucal. Ese es uno. Entonces yo recomendaría lo mejor posible el enjuague con flúor, pero si no lo hay, la crema dental es la perfecta y se ha comprobado que tiene un nivel de prevención muy alta y ayuda mucho en el cuidado de los dientes de los niños. Lo segundo, que tiene que ver con el cepillo, la recomendación que hacen los expertos, fundamentalmente los periodontistas, es contar con un cepillo de cerdas muy suave, súper suave, que tenga un tamaño tal que le quepa en la boca, y que además de eso las cerdas sean lisas. Y lo importante acá es no usar ese cepillo, además de que tenga cerdas suaves, un buen tamaño para ingresar a la boca y llegar hasta las partes posteriores, y las cerdas, lisas o rectas. Lo que es muy importante es que tengamos un buen movimiento, una buena técnica, lo que Carol llama calidad del cepillado. Y la calidad del cepillado tiene que ver con con las condiciones de cada paciente. Hay individuos que tienen los dientes un poquito más juntos, un poquito más torcidos, otros menos torcidos, unos más separados. Aquí lo importante es coger y, como dirían algunas personas, limpiar o restregar cada superficie del diente de arriba hacia abajo, tratando de remover lo mejor posible. Pero muy clave la técnica, pero que el cepillo sea muy suave. Si el cepillo es muy duro, pues indudablemente ese tejido que es suave, que es la mucosa, pues se lesiona.
Bueno, doctoras, el tiempo se nos ha agotado. Por aquí hay un último comentario, pero no sé si es pregunta o comentario, donde nos dicen profilaxis, halitosis. No sé qué nos quisieran preguntar, pero no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto. Ya para terminar. Bueno, la litosis es un problema que generalmente está muy correlacionada con las condiciones inadecuadas, en muchos casos con problemas periodontales. Entonces es muy importante mantener la boca limpia, hacer el enjuague y de todas maneras, en la medida en que esta situación nos salga hacia adelante, se resuelva, pues tratar de consultar y ver realmente cuál es el problema de esa litosis, porque incluso puede estar relacionada con condiciones sistémicas. De ahí la relación que hay entre las condiciones sistémicas y la salud bucal. Entonces es muy importante controlar, mantener la boca limpia, hacer enjuagues. En cuanto a la profilaxis, consideramos que es una actividad muy importante a cargo del odontólogo, quien indica la periodicidad. Dependiendo de las condiciones, ahí sí los determinantes de cada persona. Quiere decir la posibilidad de hacerlo bien, la capacidad de mover adecuadamente los dientes, la capacidad de acceder a elementos para cuidarse la boca, el tiempo disponible en el trabajo y en su casa para cuidarse adecuadamente. En ese sentido, las personas, además que tienen una mayor susceptibilidad, pues indudablemente tendrán una periodicidad indicada por su profesional en términos de cada cuánto limpiarse profesionalmente los dientes y lo hará de la manera tal que cuide sus dientes y el tejido del esmalte, que indudablemente cada vez que se hace una profilaxis, tiene una oración. Y en ese sentido hay que hacerla profesionalmente y cada vez que el odontólogo lo indique de acuerdo a las condiciones particulares de las personas. Bueno, doctora Carol y doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su participación en este espacio de Salud Unal contigo. Me queda pues invitarlos nuevamente a las 5 de la tarde a nuestro espacio de Salud Unal con una nueva charla o un nuevo tema a tratar. Y a partir de este momento pues damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, doctoras, por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Hasta Lo luego. mismo, gracias a todos. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.